Y a las 7 de la mañana con 20 minutos, continuamos junto a ustedes. Nuestro siguiente invitado es el doctor Luis Fernando Torres. Él es asambleísta por el movimiento Tiempo Cambio en alianza con el Partido Social Cristiano. Gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, hay un tema que realmente a los ecuatorianos, en lo que pudimos analizar a estudiantes de las facultades de Derecho de diferentes universidades, les hemos preguntado cómo miran ustedes la justicia en el Ecuador, y ellos se encuentran decepcionados. Y les pregunto a ustedes como asambleístas, ¿qué la justicia en el Ecuador, por dónde hay que cambiar de nuevo? ¿Hay que reestructurarla, hay que ir buen por el camino ante los hechos que han pasado dentro del Consejo de la Judicatura? Bienvenido. Buenos días. El Consejo de la Judicatura Transitorio trató indudablemente de corregir algunos de los defectos de la función judicial ecuatoriana. Sin embargo, por problemas de orden interno, ese buen intento se frustró. Allí existen personas de capacidad reconocida y sobre quienes nadie puede tampoco poner en tela de duda su honorabilidad. De los que quedan, por ejemplo, el doctor Merlo, el doctor Aquiles Rigail, Sobeida Aragundi, la doctora Porras y hasta hace poco también el doctor Albán, se trata, en el caso de todos ellos, de importantes juristas. Lamentablemente no pudieron avanzar. Me parece que cometieron un gravísimo error cuando anunciaron la evaluación de los miembros de la Corte Nacional de Justicia, pero todavía siguen en funciones por algún tiempo más y esperemos que en el tiempo que les resta ellos puedan hacer algunos aportes importantes para que la justicia ecuatoriana sea lo que esperamos los ecuatorianos. ¿Y qué estamos esperando los ecuatorianos? Una justicia que sea realmente transparente y que esté fuera de aspectos políticos. Lo primero, que la justicia sirva para que el ecuatoriano acceda a ella. La gran tragedia de este país es que es muy difícil acceder a la justicia, porque un juez discrecionalmente archiva las demandas porque cree que están incompletas, impidiéndole al ciudadano que acceda a la justicia. O un conjuez también inadmite un recurso de casación porque valora la argumentación, lo cual no es competencia de él. Y así existen varias barreras para que el ciudadano acceda a la justicia. Ello tiene que cambiar. Vamos a reformar el Código Orgánico General de Procesos, precisamente hoy en la Asamblea Nacional, para que esas barreras se desmoronen, desaparezcan y el acceso a la justicia, que es un derecho constitucional, sea una realidad efectiva. ¿Van a tratarlo nuevamente? Sí, porque... ¿Por qué, doctor? ¿Por qué en el tiempo, en el momento adecuado no lo hicieron y hay que pasar el tiempo cuando el país necesita temas importantes como es el tema del empleo, doctor? Claro, pero sobre la base de la experiencia judicial se ha detectado que, por ejemplo, los jueces sumaban puntos en su carrera si archivaban demandas. Y resulta que el gran negocio judicial era archivar demandas para mejorar la puntuación. Cuando el archivo de una demanda significa que la persona que presentó la demanda no puede acceder a la justicia ecuatoriana. Ello, por ejemplo, tiene que terminar. O digamos, alguien es demandado en un juicio y resulta que no contesta a tiempo. Estaban impidiéndole que pueda defenderse en el proceso, sobre todo desconociendo el debido proceso, dentro del cual lo importante es el derecho a la defensa. ¿Cómo luchar contra esa injerencia política de los gobiernos de turno que le meten la mano a la justicia? El 30, es lo que estamos pasando. El 30S es el ejemplo más claro. En muchos casos. El 30S es el caso más claro de injerencia política en la función judicial. Los jueces y los fiscales se prestaron para procesar y condenar a inocentes. Ahora conocemos cómo fueron esos inocentes presas fáciles del autoritarismo y de la injerencia judicial. Nunca más puede volver a repetirse ese tipo de actuaciones judiciales que solamente sirven para procesar y condenar a inocentes. Ahora se viene también en la Asamblea una ley de la lucha contra la corrupción, que también tiene que ser analizada por ustedes. ¿Qué está pasando en el país? ¿A dónde nos están llevando? ¿Qué camino estamos teniendo? Mire, para combatir la corrupción existen normas. Si se quisiera a los corruptos encerrarlos con las normas vigentes, se lo podría hacer. Pero para, digamos, atender algunas inquietudes de varios sectores ciudadanos, se presentan reformas a la legislación bajo el membrete de proyectos anticorrupción.
el que ha enviado el presidente es interesante, porque va a permitir la delación premiada. Si un corrupto le denuncia a otro corrupto, este corrupto tiene un beneficio. Esperemos que por esa vía se conozca sobre todo dónde están los bienes de aquellos que le han robado a nuestro país, para poder castigarlo, sancionarlo y encerrarlos. Doctor, con todo lo que conoce usted en el tema constitucional, en el tema jurídico, ¿no le parece a usted que el país ha retrocedido en vez de avanzar cuando hablamos de estos proyectos? El país ha avanzado en comparación con aquello que ocurría hasta hace poco, porque al menos existe un mayor nivel de pluralidad democrática. Ya no se le castiga al que opine en un medio de comunicación, sea o no periodista, por su opinión, ni tampoco al medio. La reforma sustancial a la Ley Orgánica de Comunicación trae un mensaje positivo. Desaparece la Supercom con sus superpoderes. Ya no será la Supercom, la Superintendencia de Comunicaciones, acusador y juez. Desaparece. Chao. Se fue. Y eso es importante, porque la gente podrá hablar con más libertad. Periodistas como usted podrán comentar igualmente, sin amenaza alguna, de entidades burocráticas tan poderosas que utilizaban los instrumentos de la ley para callar la voz de los comunicadores. El correísmo nos retrocedió, que hoy queremos hacer las cosas bien y seguimos atrasados. Bueno, pudimos haber estado mejor, pudimos haber llegado a un nivel de desarrollo institucional más alto. Lamentablemente, en un país como el nuestro, que vive sobre la base de ciclos, en algunos ciclos se despega, pero en ese mismo ciclo se ahoga. Y eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Algunos cambios importantes se han hecho, por supuesto. La justicia ecuatoriana ahora tiene una dimensión distinta que aquella que tuvo en el pasado. Existe un nuevo Código Orgánico General de Procesos, un nuevo Código Integral Penal, un nuevo sistema de litigio. Pero ¿qué análisis le hace a usted cuando usted va al Consejo Nacional Electoral y escucha que más de 260 entre movimientos y partidos están inscritos para las próximas elecciones? En ciudades o provincias hay 19, 20 movimientos en participación. ¿Eso qué les refleja que está pasando políticamente en el país con los actores políticos? Mire, eso es bueno, porque significa que existen grupos que quieren participar. Yo creo en la competencia económica, en la libertad económica, y creo también en la libertad política y en la competencia política. Yo no soy de aquellos que cree que tienen que crearse barreras para que los que están por una barrera de orden legal no puedan seguir, o aquellos que quieren ingresar no puedan ingresar. Todos los que quieran competir, que ingresen a la arena política, electoral y económica. ¿O será que esos actores sociales que quieren participar están cansados de la tradición política y de los políticos y quieren ellos rehacer aquello? Sí, mire, las organizaciones políticas en todo el mundo están devaluadas. Las organizaciones políticas no tienen el nivel de impacto, legitimidad o credibilidad que pudieron haber tenido en el pasado. La gente quiere participar por sí misma. El mismo hecho de que ahora uno pueda comunicarse e informarse con aquello que tiene en su mano llamado celular, le hace al ciudadano mucho más independiente. Antes, para poder informarse, para poder llegar a una instancia, tenía que utilizar intermediarios que eran organizaciones. Entonces ha cambiado el ciudadano, el elector, y eso se expresa en la realidad política electoral en todos los niveles. El que no entienda eso, mejor que no se meta político, que no se meta actor social, actor económico y que se recluya en algún lugar. Y finalizo con la siguiente pregunta. ¿Qué le preocupa a usted del país, doctor? Bueno, sobre todo la economía y la inseguridad. ¿Por qué no se está trabajando en ese tema? Bueno, en la Asamblea estamos haciendo lo posible para aprobar leyes que generen las condiciones para que haya inversión generadora de empleo y trabajo, pero el mayor problema es el de la delincuencia, el de la inseguridad. Y en esta materia, con varias reformas a la legislación penal ecuatoriana, esperamos que existan los instrumentos para combatir la delincuencia. Sin embargo, hay varios que bajo el membrete del garantismo no quieren, por ejemplo, que el ciudadano vea el rostro del procesado, del delincuente o del malhechor, cuando lo importante es que el ciudadano conozca a aquellos que le han robado el celular, a aquellos que han ingresado a su casa y han pegado, han maltratado a quienes allí están, a aquellos que han matado o han violado. Pero resulta que ahora, por mandato legal, el ciudadano no puede conocer, identificar a los delincuentes y a los malhechores. ¿Hay leyes que se les beneficia a los antisociales? Yo creo que hay muchas leyes que bajo el membrete de garantismo protegen más al delincuente que a la víctima, que al ciudadano, cuando todos deberíamos estar del lado de las víctimas y de los ciudadanos y contra los malhechores,
contra los delincuentes en este país. Y habló del tema económico. ¿Ya están pensando, analizando el tema de la proforma presupuestaria para el 2019 cuando el país tiene un déficit y una crisis económica? Debemos procurar que el Estado no sea una carga pesada sobre los hombros de los ecuatorianos. Usted, yo y algunos más tenemos algún ingreso gracias a que contamos con un trabajo, otros un negocio, pero hay muchos que no tienen ni lo uno ni lo otro. Pero más allá de lo que ocurre en la sociedad, en cambio, el gobierno, el Estado, no tiene nada y por eso se endeuda en nuestro nombre y se convierte en una carga pesada que nosotros llevamos, porque la deuda del gobierno, ¿quién la paga? El ciudadano. Entonces el objetivo debería ser que por lo menos el Estado deje de ser una carga pesada. Si ya tenemos problemas en la sociedad porque las ventas han bajado, los ingresos han disminuido, unos no tienen trabajo, que el Estado no sea una molestia, no sea una carga, y ese debe ser el objetivo fundamental. Por eso veo que las señales que ha enviado el presidente Moreno desde los Estados Unidos son positivas, se ha reunido con gente del Banco Mundial que podría entregar recursos para proyectos, ojalá sea así, porque el Estado, mientras sea una carga pesada, porque le falta dinero y quiere nuestros impuestos, nuestros recursos, siempre será una molestia para nuestro bienestar y nuestro desarrollo como ciudadanos. Muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Torres. Junto a nosotros hemos dialogado algunos temas, pero principalmente lo que compete al tema de la Asamblea Nacional.